Hoy vamos a trabajar los principios lógicos supremos. Estamos dentro del entorno de la lógica, ¿verdad? La lógica, como vimos la semana pasada, perdón, sí, ¿cuándo fue que lo vimos con ustedes? En la semana pasada. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o forma del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos. Su estudio, su objeto de estudio es la inferencia, ¿verdad? Con ustedes ya vimos lógica, ¿verdad, jóvenes? Solo quisiera que me... Disculpe, licenciado, esta es la primera clase después del parcial. Esta es la primera clase, bueno, entonces vamos a ver, entonces quiere decir que con ustedes, sí, tienen razón, entonces vamos a trabajar, ahorita vamos a solucionar esto, es que tenía la duda. Sí, pues con ustedes trabajamos lunes y jueves. El lunes no hubo clase, debido a que hubo exámenes, ¿verdad? Entonces, tienes razón, vamos a ver ahora. Lógica. Ahí sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Con ustedes entonces estamos con lógica. Vean, ahorita estamos entonces comenzando el capítulo 5, la unidad 2, capítulo 5 del libro Introducción a la Filosofía. Esto ya forma parte del contenido del segundo examen parcial. Para comprender qué es la lógica, primero tenemos que ubicarnos en el tipo de ciencia que es. Fíjense que existen dos tipos de ciencia: las ciencias formales y las ciencias empíricas o fácticas. Veamos primero las ciencias formales. El objeto de estudio de estas ciencias es la abstracción. ¿Qué significa eso? Que no vamos a estudiar nada de lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. Nada que sea material, que ustedes vean, sientan, huelan, toquen, sino que vamos a trabajar única y exclusivamente con ideas, con pensamientos, con conceptos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar a través de la lógica. Su fuente es el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Es cuando pensamos, cuando reflexionamos, cuando analizamos. Y busca la verificación de las premisas. Vamos a ver poco a poco qué es una premisa. Una premisa puede ser una afirmación de algo o una idea. Las ciencias formales, entre las ciencias formales tenemos la aritmética, que estudia las propiedades de los números, la geometría, que estudia las características de las formas, y la lógica, ¿verdad? La lógica estudia las relaciones entre proposiciones y su estructura. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una afirmación, es
un- una oración, es una frase, ¿verdad? Y la estructura que adopta. Y por otro lado tenemos las ciencias empíricas fácticas. Estas son todas las ciencias que conocemos en general, ¿verdad? Porque su objeto de estudio es la realidad sensible. ¿Cuál es la realidad sensible? Todo aquello que vemos, tocamos, olemos, oímos. Todo lo que percibimos a través de los cinco sentidos. Se subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales estudian el funcionamiento del universo y el mundo. Aquí no se incluyen los aspectos relativos a las acciones humanas, porque esas las trabajan las ciencias sociales. Estas estudian la sociedad y el comportamiento de los seres humanos, tanto en sus manifestaciones materiales como en sus manifestaciones inmateriales. Cuando hablamos de inmateriales, estamos hablando de sus ideas, de sus conceptos, de sus creencias. Aquí tenemos un cuadro en el cual vemos las dos formas de ciencias que existen. ¿Para qué les sirve esto a ustedes? Bueno, esto es una cuestión de cultura, es una cuestión de conocimiento. Para cuando ustedes tengan que discernir qué tipo de ciencia es la lógica. Bueno, ustedes saben que es una ciencia formal, igual que la matemática, igual la estadística, son hermanas de la lógica. Y por el otro lado tenemos las ciencias fácticas. En las ciencias fácticas tenemos un apartadito de ciencias sociales. Recuérdense, ustedes están estudiando ciencias jurídicas y sociales. O sea, parte de los estudios de ustedes forman parte de las ciencias fácticas, las ciencias sociales. Ahí tenemos la sociología, la psicología, la antropología, la economía. Y por otro lado tenemos las ciencias naturales. Ahí tenemos las ciencias físicas, donde tenemos la física, la química, la astronomía, las ciencias biológicas, ¿verdad? Donde ubicamos la biología, la zoología, la botánica y las ciencias de la Tierra, en las cuales tenemos, entre otras, la geología, la meteorología, la paleontología. Aquí vemos un cuadro. ¿Cuál es la característica de cada una? Las ciencias formales, entre ellas tenemos las matemáticas y la lógica. ¿Cuál es el objeto de estudio de ellas? Los problemas abstractos. Recuérdense, cuando hablamos de problemas abstractos, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de ideas que existen solo en la mente humana. ¿Dónde existen ideas? Pues no me van a decir que en la calle, que la vieron en una camioneta o que estaban en la casa. No, las ideas solo existen en la mente humana. Por eso esta ciencia trabaja con conceptos abstractos. Abstracto quiere decir que no son reales, abstractos que están solo en nuestro cerebro. El método es la demostración lógica. El valor de la teoría radica en la demostración completa y final. Ahora veamos las ciencias fácticas. Hoy tenemos la física, la química, la sociología, la historia, las ciencias de la educación, las ciencias jurídicas. ¿Cuál es el objeto de estudio de estas ciencias? Los hechos, fenómenos o problemas reales que ocurren en el mundo natural o social, que ocupan un espacio y un tiempo. ¿Ven la diferencia? La idea no ocupa ni espacio ni tiempo, siempre van a existir. En cambio, los fenómenos que estudian las ciencias fácticas sí ocupan un espacio y tiempo. Por ejemplo, la sociología. ¿Qué estudia la sociología? Bueno, estudia las sociedades, los hechos de los hombres en las sociedades, y eso ocupa un espacio y un tiempo.
Las herramientas con las que trabajan las ciencias prácticas es la información empírica. La información empírica quiere decir la información que hemos recolectado en la práctica, en la realidad. El método, la comprobación a través de la experimentación. Y el valor de la teoría es relativa, sujeta a la contrastación incompleta y temporaria. Eso significa, en la investigación científica. Y nos preguntamos, ¿qué es la lógica? La lógica, así en pocas palabras, estudia la forma y estructura del pensamiento. Eso es en dos platos. La lógica estudia la forma y la estructura del pensamiento. A la lógica no le interesa el contenido del pensamiento, solo le interesa la parte exterior. La lógica deriva del griego logic o logicus, que a su vez es logos. Logos significa razón, razonamiento, pensamiento. La lógica es la ciencia encargada de estudiar el pensamiento a través de las formas mentales. Aristóteles fundó la lógica como un medio de conocimiento propedéutica. Fíjense que estamos hablando de que Aristóteles vivió hace 2500 años. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Existe la lógica. Según Kant, la lógica es una ciencia formal, porque estudia las formas del pensamiento, prescindiendo de todo contenido. Solo interesa el cascarón, pues. En el pensamiento tenemos los siguientes elementos y pasos. Primero, un sujeto pensante. Ustedes o yo, ¿verdad? Que tenemos la capacidad de raciocinio, la capacidad de pensar. Dos, el verbo pensar. Es la acción que ejecuta el ser humano cuando piensa. Tres, ¿qué es lo que ejecuta un ser humano cuando piensa? Pues, valga la redundancia, un pensamiento sobre algo concreto. Cuatro, en ese pensamiento se le va a representar algo en concreto, un objeto, una cosa, otro ser humano, una situación, un fenómeno. A eso es a lo que se refiere el objeto, a que se refiere el pensamiento. Y posteriormente, el ser humano expresa en forma lingüística, un lenguaje lingüístico, lo que ha pensado. Ustedes saben, la lingüística puede verse desde la perspectiva del lenguaje oral y del lenguaje escrito. La lógica clásica o aristotélica es la disciplina que permite estudiar las leyes y formas del pensamiento. La lógica es el estudio de los métodos y principios para distinguir el razonamiento bueno, correcto, del malo o incorrecto. La lógica desarrolla normas para la investigación científica. El cerebro humano capta la realidad a partir de la información que le ofrecen los sentidos, por medio de la percepción sensorial, oído, vista, olfato, gusto y tacto. De esa manera conocemos la realidad concreta. ¿Cuál es la realidad concreta? La que tenemos frente a nosotros. ¿Cómo se produce ese conocimiento? Bueno, se produce a través de que el cerebro procesa la información captada por los sentidos. Ahorita, por ejemplo, ustedes están captando la información que les estoy transmitiendo. La ubican en un contexto. Y eso lo incorporan a su acervo de conocimientos. Aquí tenemos la forma en que el cerebro recoge la información de la realidad a través del tacto, de la vista, del gusto
del oído y del olfato. Fíjense que no existe una percepción humana pura. Las percepciones las hemos ido obteniendo a través de nuestro contacto con la realidad, ¿verdad? La lógica formal es una actividad humana que se ubica en el segundo momento del pensamiento, el abstracto. ¿Cómo así? El primer momento es cuando entramos en contacto con la realidad. Digamos, ustedes pueden tener un lapicero en la mano. El primer momento es en el cual ustedes perciben ese lapicero. Lo pueden tocar, lo pueden oler, lo pueden ver. El segundo paso es cuando ese lapicero se les representa a ustedes en el cerebro. Esa es la parte abstracta. En la lógica dialéctica hay tres momentos del proceso del pensamiento. Tenemos concreto, abstracto, concreto. Veamos. Concreto número 1. Siempre va a haber una circunstancia específica en la cual se encuentra el ser humano. Aquí veamos un ejemplo. Estoy atorado en el tránsito. Es algo que nos sucede a diario, ya sea que vayamos en carro particular, en un taxi o en una motocicleta o en la camioneta. Estamos siempre atorados por el tránsito. Entonces, si eso le sucede, el piloto empieza a reflexionar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay muchos carros. Hay muchos carros. ¿Y qué solución puedo encontrar? Ahí pasamos al concreto 2. Y piensa, en la próxima esquina voy a buscar otra vía. ¿Ven? Le busco una solución al problema. Veamos este ejemplo. Concreto número 1. O realidad concreta número 1. Un médico atiende a un paciente y observa que tiene síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, tos seca, ¿verdad? Y entonces lo lleva al abstracto, ¿verdad? Y reflexiona si los pacientes con coronavirus presentan fiebre, dolor de cabeza, cansancio y tos seca, entonces esta persona tiene coronavirus. Fíjese, ¿qué es lo que hizo? Contrastó el conocimiento que él tenía previamente con los síntomas que presenta esa persona. Bueno, entonces ahorita va a la realidad concreta número 2. Número 2. Dice, gracias a la operación mental que realizó el médico, determinó la enfermedad que padece el paciente. Y entonces le pudo aplicar los medicamentos pertinentes. ¿Ven? Aquí entonces tenemos cómo se ejecuta una acción de pensamiento en 3 pasos. Ahora veamos la inferencia. El objeto de estudio de la lógica es la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es un proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas, afirmaciones o ideas. Entonces decimos que una inferencia es una acción de deducir. Pero igual podemos decir que una inferencia es una acción de pensar, una acción de reflexionar, una acción de analizar, una acción de contrastar. ¿Ven? En todo estamos involucrando el pensamiento. El pensamiento está presente en la inferencia. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la deducción? La deducción es exactamente lo mismo que una inferencia. Es una acción de extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales
o particulares. 2. Una deducción es una forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. En esta etapa, la deducción tendrá el primer significado. Ven, entonces, decimos, una inferencia es una acción de pensamiento, es una acción de deducir, es una acción de reflexionar. Eso nos permite determinar qué es una inducción, una deducción o inferencia. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica, no por el contenido específico del argumento o el lenguaje utilizado. Por eso la lógica se considera una ciencia formal, como la matemática, en vez de una ciencia empírica. Porque una ciencia empírica se va a encargar de lo que percibimos a través de los sentidos. En cambio, la lógica, como es una ciencia formal, se encarga nada más de pensamientos o ideas. Cohn y Coppi, estos son teóricos de la lógica. Dicen que la lógica ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa. Ayuda a elaborar argumentos en forma rigurosa y analizarlos en forma crítica. Pero tenemos que ser claros de que no todo razonamiento puede ser lógico. Vean este razonamiento que tengo aquí. Caminé mucho y estoy cansado. Este es un razonamiento obtenido por la vía empírica del sentido común. El problema es que en este razonamiento no hay datos. ¿Cuánto caminó? ¿En kilómetros o en tiempo? Ahí no dice. Porque bien pudo haber sido que caminó 10 kilómetros o 2 metros. En los dos casos está cansado. Sin embargo, aquí no tenemos ninguna información. Entonces quiere decir que un razonamiento como este, que no tiene información, no nos sirve. Para hacer lógica, una conclusión debe estar basada estrictamente en la información que está en el razonamiento. No la podemos inventar. Veamos estos dos jóvenes y díganme, ¿cuál de esos dos razonamientos es un razonamiento válido? ¿El primero o el segundo? Léanlo, por favor. El segundo es un razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque está especificando que, o sea, que todo... O sea, está especificando que su perro es un mamífero porque los perros son mamíferos. Gracias. Sí, digamos, lo que tiene el segundo razonamiento es que tiene información. En cambio, el primero, vean, estudié el curso toda la semana. ¿Eso cuánto tiempo es? Porque ustedes saben que la semana pues tiene 7 días y cada día tiene 20 horas. ¿Será que estudió las 24 horas? Ahí no lo dice, pero entonces no durmió ni comió. ¿Cuánto tiempo realmente estudió? Para que diga que va a ganar el examen. Pero, ¿será que esta persona tiene certeza que estudió los temas que van a venir en el examen? Ahí tampoco lo dice. Ven, ahí no tenemos información. En cambio, en el segundo sí. Porque el segundo nos dice, si quieren ustedes, muy elemental, pero es cierto. Los perros son mamíferos, y eso es cierto. Boris es un perro. Ah, bueno, entonces quiere decir que el perro se llama Boris. Entonces, Boris es un mamífero. Porque si el perro se llama Boris, Boris es un mamífero, es un cuadrúpedo, ¿verdad? Estamos entonces en ese segundo, tenemos información. Veamos, por favor, lean estos razonamientos y díganme cuál de esos es un razonamiento válido y cuál no.
Bueno, a ver qué dicen. La de las ballenas. Es un razonamiento lógico. Bueno, los otros dos no. Vamos a ver qué dice alguien más. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Según yo, es de las ranas, son anfibios, porque está refiriendo de que las ranas son anfibios. Por lo tanto, todos los anfibios son vertebrados y todas las ranas son vertebradas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que con la compañera de que es el de las ranas porque ahí nos están dando más información que nosotros dos. Muchas gracias. Bueno, analicemos cada uno de ellos, porque fíjense que lo importante de la lógica no es que así como al azar, digamos, esta, lo otra. No, tenemos que analizarlos. Veamos el primero. Todos los músicos son artistas. ¿Es cierto eso o es falso, jóvenes? Cierto. ¿Es cierto? Bueno, entonces, si todos los músicos son artistas, quiere decir que los flautistas son músicos, ¿verdad? Y los músicos, los flautistas son músicos, igual que los acordeonistas, igual que los marimbistas, ¿verdad? Son músicos. Por lo tanto, todos los flautistas son artistas. ¿Ven? Tiene lógica. Entonces quiere decir que ese es un razonamiento válido. Ahora veamos el segundo. Ningún pez es mamífero. ¿Es cierto eso? No, no Es cierto. No, ¿verdad? no es cierto. Sí, es No cierto. A ver, ¿por qué no es cierto, estimada alumna? porque las ballenas son mamíferas. Pero es que estoy diciendo ningún pez es mamífero. Los peces Ya. o sea, no tienen, o sea, los peces ponen huevos. Ajá. Por lo Ya, tanto, ya son entendí. ovíparos. ¿Verdad? Quiere decir que la primera línea es cierta, ningún pez es mamífero. Ahora, las ballenas son mamíferos. ¿Es cierto o es falso? Cierto. Es cierto. Sí, porque fíjense ustedes que una ballena, aunque vive en el océano, tiene que salir a respirar. Si no respira, se ahoga. No tiene branquias. Y amamanta a sus hijos, ¿verdad? Entonces, decimos, si ningún pez es mamífero, las ballenas son mamíferos. Entonces, las ballenas no son peces. Eso quiere decir que ese es un razonamiento válido. Ahora veamos el tercero. Las ranas son anfibios. ¿Es cierto o es falso? Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, Cierto. todos los anfibios son vertebrados. ¿Es cierto o es falso? Pues sí, sería cierto. Bueno, entonces quiere decir que las ranas son vertebradas, porque son anfibios. Como ven, entonces los tres razonamientos son válidos. A estos razonamientos les vamos a llamar silogismo, que están integrados por dos premisas y una conclusión. Las dos primeras son las premisas, premisa 1, premisa 2 y la conclusión. ¿Verdad? Veamos. Premisa 1, las ranas son anfibios. Premisa 2, todos los anfibios son vertebrados. Conclusión. Por lo tanto, las ranas son vertebradas. Así es como está estructurado un silogismo. La lógica también nos propone razonamientos de este tipo. Todos los hombres son mortales. Luego, todos los griegos son hombres. Todos los griegos son mortales. Entonces, aquí vemos que este es un razonamiento lógico, porque todos los hombres son mortales. Todos se mueren, todos nos morimos. Todos los griegos son hombres, eso es cierto. No estamos hablando de las griegas, estamos hablando de los griegos, son hombres. Luego, todos los griegos son mortales. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos un razonamiento lógico válido. Ese es un silogismo. Pero dice que también a veces encontramos algunos razonamientos inválidos. Veamos, el perro tiene 4 patas y camina. Eso es cierto, es lógico. El caballo tiene 4 patas y camina. Eso es cierto. Ahora, la mesa que tiene 4 patas camina. Eso es falso.
o este otro. Tomé vino con soda y me hizo mal. Tomé whisky con soda y me hizo mal. Luego, la soda me hace mal. ¿Es cierto eso o es falso? Es falso, ¿verdad? Porque pues no va a ser la soda la que haga mal. Eso quiere decir que este es un razonamiento inválido, también se le denomina sofisma. La lógica toma el enunciado como un todo. No lo analiza internamente como sujeto y predicado. No le interesa demostrar que una afirmación sea cierta o falsa. Le interesa el aspecto formal del pensamiento. La lógica se ubica en el momento de la abstracción. Recuérdense lo que les dije, los dos pasos, ¿verdad? Primer paso es cuando yo tomo una taza y estoy tomando el café. Esa es una realidad sensible, porque la estoy experimentando con mis 5 sentidos, o 3 o 2, ¿verdad? Ahora, el segundo paso es la abstracción. Yo ya no estoy viendo la taza, sino que esa taza ahora se me representa en el cerebro como idea. Entonces, ese es el momento de la abstracción. Bien lo que dice aquí. No le interesa si el dato del embotellamiento de tránsito o el verídico o no. Su objetivo es que el pensamiento fluya, que sea coherente y lógico. ¿Y para qué nos sirve la lógica en derecho? Pues fíjense que la lógica nos sirve para poder estructurar ideas, pensamientos, reflexiones en forma correcta. Sin embargo, el razonamiento incorrecto de un abogado puede llevar a la condena a su cliente. La pérdida de un caso que pudo haber ganado fácilmente puede causar desprestigio profesional. Entonces, jóvenes, la lógica la estudiamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales porque esta va a permitir que podamos estructurar nuestro pensamiento, tengamos ideas coherentes, analicemos, reflexionemos. Porque ese es el camino para lograr estructurar, desarrollar el pensamiento de los futuros abogados. Ustedes van a ser futuros abogados. Y por eso tenemos que abrir la mente para poder pensar. Bueno, ¿alguna duda sobre esta exposición, jóvenes? No hay duda. Entonces, vamos a ver de una vez los principios lógicos supremos, lo que les había mostrado al principio. Ahora sí estamos sintonizados. La lógica, como hemos hablado, es una ciencia formal que estudia la estructura o forma del pensamiento humano, proposiciones, conceptos, razonamientos y también ideas. Sujeto de estudio de la inferencia, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica y no por el contenido del argumento o el lenguaje utilizado. Ahora veamos qué son los principios lógicos. Son los fundamentos que determinan ciertas reglas a seguir para poder pensar con lógica. Otras palabras, los principios lógicos son las leyes del pensamiento. Son las leyes, los principios, los elementos que guían nuestro trabajo en lógica. Los principios lógicos supremos son verdades evidentes que no requieren discusión. Fundamentan la actividad lógica, aunque pertenezcan a la realidad concreta.
Por eso son elementos ontológicos, porque estamos hablando de cosas reales. Pero los razonamientos en sí están fundados en ellos mismos. ¿Qué quiere decir eso? Los pensamientos, los razonamientos están fundados en los mismos razonamientos, en los mismos pensamientos. Los principios de identidad, perdón, de los principios lógicos supremos son 4. Aquí tenemos 1, principio de identidad. 2, principio de no contradicción. 3, principios del tercero excluido. Y 4, principios de razón suficiente. Ahora veamos uno cada uno. Veamos el principio de identidad. El principio de identidad fue formulado por primera vez como parte de una teoría de la realidad del ser. Por eso tiene carácter ontológico, porque la ontología estudia el ser. Una cosa cambia constantemente, pero sigue siendo la misma cosa. Si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Ustedes, por ejemplo, estimados alumnos, ustedes desde pequeñitos han venido desarrollándose. Pero, digamos ustedes, pensemos en Juan. Juan ha venido desarrollándose desde que era pequeñito. ¿A quién se parece Juan? A Juan. Todo objeto es idéntico a sí mismo. ¿Verdad? Y la fórmula es A, es A. Juan es A. El círculo es redondo. El hombre es un animal racional. Entonces aquí dice, tanto en el primero como en el segundo ejemplo, el predicado está implícito en el sujeto. ¿Cómo así? Veamos la primera oración. El círculo es redondo. El sujeto es el círculo, el verbo y el predicado, redondo. Entonces, como aquí dice que el predicado está implícito en el sujeto, decimos, redondo está implícito en el círculo, porque el círculo no puede ser cuadrado o rectangular, ¿verdad? Por eso, redondo está inserto en círculo. El hombre es un animal racional. ¿Es un razonamiento lógico o incorrecto? ¿Qué dicen ustedes? Es lógico porque los humanos, o sea, tenemos la capacidad de razonar. Ok, perfecto. Esa es la razón, ¿verdad? Entonces, como ven, el hombre es un animal racional. En el predicado está precisamente el contenido del primero. Hombre, animal racional. Eso es lo que dice acá. Este es un principio de carácter ontológico, porque nos referimos a las cosas. Para que sea un principio estrictamente lógico, tendríamos que aplicarlo a los juicios o enunciados. Por ejemplo, todo enunciado es idéntico a sí mismo. Toda inferencia, razonamiento es idéntica a sí mismo. ¿Se recuerdan el ejemplo de la manzana que vimos la vez pasada? ¿Verdad? Digamos que en una mesa ponemos una manzana, una pera y un melón. ¿A qué fruto es idéntica la manzana? ¿Qué dicen ustedes? ¿A la pera, al melón o a la manzana? A la manzana. A la manzana, ¿verdad? Porque es el principio de identidad. ¿A quién se parece la manzana? A sí misma. ¿Verdad? Pues no se va a parecer a la pera, porque eso es inválido. O tampoco se va a parecer al melón. No, tiene que parecerse a sí misma. Juan es Juan. Juan es idéntico a Juan. Ahora veamos el 2, el principio de no contradicción. Este principio ha sido llamado incorrectamente de contradicción. En realidad, enuncia la imposibilidad de contradicción en el pensamiento.
Aquí tenemos el ejemplo. No es posible que en un mismo instante y lugar llueva y no llueva. La forma más plena del segundo principio es la que se refiere a la no contradicción entre dos juicios, tal como se expresa en esta fórmula. A es A y A no es A, no son ambos verdaderos, porque A es A es una cosa, A no es A es otro, pero no se pueden juntar porque cada una tiene una fórmula diferente. Y aquí tenemos el ejemplo más claro. El ser es y no puede a la vez no ser. Ese es un problema, porque el ser es o no es, ¿verdad? Ayer nació un bebé que le pusieron Carlos. Hoy ya tiene un día de nacido. Carlos es un bebé. Carlos se parece a sí mismo. Es idéntico a sí mismo. Entonces ahí la fórmula es A. Carlos es Carlos. Y no puede ser otra cosa a la vez. Este principio se fundamenta en el ser y expresa su oposición al no ser. ¿Verdad? Aquí tenemos un ejemplo jurídico. Juan no puede ser declarado inocente y al mismo tiempo culpable por el mismo delito. Por otro delito sí no hay problema, pero por el mismo delito no. Es como que dijéramos, Juan, condenado a 20 años de prisión por homicidio, pero a la vez, Juan es dejado libre por homicidio. ¿Ven? No puede ser. Porque no puede ser inocente y culpable a la misma vez. O es o no es. Ahora, si tienen alguna duda, jóvenes, pueden tomar el micrófono y me detienen y yo con gusto les explico. El tercero, el principio de exclusión. Como un complemento de la no contradicción se formula el principio de exclusión del término medio. ¿Qué significa eso? Consiste en la afirmación de que no hay término medio entre ser y no ser. Juan es Juan o Juan no es Juan, ¿verdad? Que son los dos extremos, pero finalmente Juan es Juan. Sin embargo, alguien puede decir, no, pero es que también es no Juan. Entonces ahí la lógica dice, no. O es o no es. ¿Verdad? Este principio afirma que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos. Veamos esta fórmula. A es A y A no es A. Cada uno de ellos es un razonamiento diferente. No son lo mismo. El juicio A es A y su contradictorio, ¿verdad? A no es A. No puede ser falso y a la vez verdadero. Ejemplo, un equipo de fútbol gana un partido, pero no puede medio ganarlo. ¿Verdad? Andrés cometió un delito y el juez lo tiene que declarar culpable o inocente. No puede ser medio culpable o medio inocente. Una de las dos tiene que ser. ¿Alguna duda sobre este principio, jóvenes? No, Lick. Bueno, seguimos. El principio 4. Principio de razón suficiente. Leibniz afirma que solo son verdaderos los conocimientos que podemos probar con un número suficiente de razones. Deben llevar el convencimiento de la verdad de lo afirmado. Yo tengo que tener, digamos, certeza de algo para expresarlo.
No puedo expresarlo a medias. Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Schopenhauer distingue entre el principio de razón suficiente y el de la causa. Leibniz dice que la causa no debe reducirse a una simple razón. Por sí misma la causa es un hecho. Veamos aquí lo que nos dice Leibniz. Leibniz distingue 4 fuentes para el principio de razón suficiente. Todo devenir tiene su causa. Toda afirmación exige una justificación. Todo ser tiene su razón suficiente. Toda acción tiene su motivación. Veamos el ejemplo. La revolución de 1844 se produjo por alguna razón. Esa razón surge cuando estudiamos sus antecedentes y consecuencias. Entonces, cuando analizamos esto, decimos el principio de razón suficiente, ¿verdad? La revolución de 1944 se produjo por razones determinadas que aceleró la participación ciudadana y determinó la caída de Jorge Ubico. En 1712, Christian Wolff distinguió 3 modos de entender este principio: como razón de ser, como razón de llegar a ser, como razón de conocimiento. Desde este punto de vista, el principio puede ser formulado de esta manera: todo conocimiento tiene que estar bien fundamentado. No es conocimiento, ¿verdad? Recuérdense, el 4 es la razón suficiente. Para que algo exista, debe haber suficientes razones. No puede ser a la ligera, no puede ser como la sorpresiva, sino que tiene que haber una razón determinada que impliquen la existencia de una cosa u objeto. Bueno, vamos a ver. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Si no, ¿Dudas sobre la clase, doctor? Sí. No, por el momento no, pero la clase no. Bueno, vamos a ver entonces un video que es sobre lo mismo, y este nos va a permitir tener más ideas sobre esto. ¿Ven el recuadro del video? Sí. Sí, licenciada.
A ver, jóvenes, ¿tienen alguna duda? No, licenciado. Bueno, Licenciado, entonces, disculpe, ¿será que me podría explicar con otro ejemplo el del tercero excluido? Perdone. el tercero excluido. Vamos a ver, con gusto. Vamos a presentar esta parte para que lo veamos. Vean. El principio de exclusión consiste en la afirmación de que no hay término medio entre el ser y el no ser. Usted, digamos, ¿cuál es su nombre, estimada alumna? Melissa. Marisa. Digamos, usted es Marisa. El principio de identidad quiere decir que Marisa es Marisa, ¿verdad? ¿A quién se parece Marisa? Marisa, a Marisa. No hay, es posible que haya alguna otra persona que se llame Marisa, pero no va a tener ni los mismos apellidos, ni va a vivir en la misma casa, ni va a tener la misma edad, ni va a tener los mismos estudios. Entonces, Marisa es Marisa. Ahora, en este caso es que no es, digamos, Marisa es Marisa, pero al mismo tiempo no es Marisa. Y entonces entre esas dos opciones existe una tercera. Ah, es medio Marisa. ¿Puede usted ser medio Marisa? No. No. Usted es Marisa o no es Marisa. O digamos, usted es Marisa, pero no es Carolina. Porque Carolina es idéntica a Carolina. Pero usted no puede ser Marisa, es Marisa y no Marisa. Entre esas dos opciones no puede haber una donde diga es medio Marisa y medio Carolina. No, no puede ser, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Por eso aquí está el ejemplo, ¿verdad? Un equipo de fútbol gana un partido, pero a la vez no puede perderlo. Y entonces vamos a dejar un término medio. Medio lo ganó. ¿Puede ser eso cierto? No. Ahí tenemos el otro ejemplo. Andrés cometió un delito y el juez lo tiene que declarar culpable o inocente. Pero no puede ser medio culpable o medio inocente. Veamos otro ejemplo. Usted en la mesa tiene una pera, una manzana y un melón. La manzana es idéntica a sí misma, a la manzana. Igual, la pera es idéntica a sí misma, a la pera. El melón es idéntico al melón. Pero manzana es idéntica a manzana, pero no es idéntica a pera. Son dos realidades diferentes. Pero no puede haber una opción intermedia que diga que es medio manzana y medio pera. O puede haber. No, licenciado, ya está No puede muy haber, claro. porque usted dirá, le va a quitar la mitad de la manzana y la mitad de la pera y entonces las junto. Entonces es medio manzana y medio pera. Eso es imposible, porque entonces es otra cosa. No es ni manzana ni es pera. ¿Comprende ahora? Ya, licenciado, muchísimo más claro. Muchas gracias. Bueno, o digámoslo de otra manera. Este es el curso de filosofía. ¿A quién es idéntico el curso de filosofía? Al curso de filosofía. Y también existe el curso de Derecho Romano. Pero el curso de filosofía no puede ser idéntico al curso de Derecho Romano. Y entonces busquemos una opción intermedia. Digamos, filosofía romana. ¿Puede ser eso cierto? No. Porque entonces estamos hablando de otra cosa.
que esa cosa sería filosofía romana, es idéntica a sí misma. Filosofía romana es idéntica a filosofía romana, pero no es la misma filosofía de la que estamos hablando de este curso. ¿Comprenden? Se convierte en otra cosa. Bueno, espero que ahí le quede más claro. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo referente, pues la duda en sí, lo que me surge, sería referente a lo que fue el parcial dado por nosotros, ¿verdad? Pues parcial que, lo soy sincera, a mí no me fue muy bien. Y el parcial, pues considero que el tiempo estimado dado en el parcial y la forma de redacción de las preguntas, pues considero que no me fue muy entendible. Entonces, ¿Qué es no lo que sé, no entendía de la redacción? La redacción estaba bien estructurada estaba simple. las ideas. Sí, en sí sería, ejemplo, cuando yo llevé pues comunicación con el licenciado, con el doctor, perdón, Carlos Velázquez, y con él se resolvía los ejercicios, pues digamos que él nos ayudaba en algo y nos ayudaba a ir comprendiendo. Yo sé que se ha dado como que mucho, los compañeros a veces pues uno no comprende, la verdad uno no tiene el conocimiento tan amplio. Entonces, tal vez ahorita que ya está abierta la plataforma de RAD, de Moodle, perdón, tal vez poder incorporar algunos ejercicios como ejemplos que podría venir para lo que sería para el examen, porque en tiempo, para ser sincera, no, pues me apresuré mucho y no, al momento de leerla, y como eran varias preguntas, me costó el momento de ir enlazando cada las preguntas con las respuestas dadas ahí en el examen. No sé Vamos si a ver, solo a mí me pasó o algún otro compañero también, pues, tenga el vamos a mismo. ver. Comprendo su situación. Vean, yo les dije, yo no sé si usted estaba en la clase cuando les dije, y no se los dije una vez, para que comprendan cómo van a venir las preguntas del examen, por favor, resuelvan los ejercicios que están al final de cada capítulo del libro Introducción a la Filosofía. Eso se lo dije claramente. Ahora, si usted no lo leyó, eso es cuestión suya, pero se lo dije claramente. Y además aquí en la clase hicimos ejercicios. Probablemente usted no estuvo en las clases cuando hicimos ejercicios. A ver, Jennifer Jerónimo levantó la mano. Igual, ven, ahorita estoy haciendo ejercicios yo. Puede hablar, compañera. Licenciado, disculpe, tal vez sería un poquito más de tiempo que nos dieran los exámenes. Bueno, con gusto vamos a tomar eh, la sugerencia de ustedes. Con gusto, vamos a tomar en cuenta de darles más tiempo para el próximo examen. Licenciado, yo considero que así como los ejercicios del libro, tal vez digamos que ahorita, digamos del capítulo 5, resolviéramos, por decirlo así, los ejercicios y en la próxima clase, entonces debatimos cuáles respuestas son las correctas, porque, bueno, yo sí hice los ejercicios del parcial que pasó, pero no sabía si estaban bien, entonces, o sea, si estaban correctas mis respuestas, por decirlo así. Ya, correcto. ¿Está bien?
con gusto, no hay problema. Sí, doctor, porque en ese sentido, pues el tiempo pues fue fulminante porque los 30 minutos que se dieron, la verdad, yo no tengo la capacidad para Veamos, poderlo yo resolver no, así, la verdad. no fueron 30 minutos. Yo les envié desde unos días antes la información, no sé si usted recibió los correos, en el cual les señalé que eran 40 minutos para resolver el examen. Perdón, fueron 40, sí, tiene razón. Sí, pero ejemplo, pues, no sé si, pues, tal vez algunos les dé pena hablar, pero sí, en mi caso, pues, poderlo, como dice la compañera Erika, poder ayudar a resolverlos porque yo los hice, los ejercicios, que compré el libro y todo, pero hay veces que la verdad uno no comprende, le soy sincera. Entonces, para ver qué posibilidad hay de que se pueda ayudar en ese sentido. Con mucho gusto lo vamos a hacer. ¿Alguien más que desee opinar, jóvenes? A ver, Diana Esther levantó la mano. Sí, simplemente lo mismo que dicen mis compañeros, que en cuestión de los parciales, que el tiempo sea equivalente o relacionado a la cantidad de preguntas, porque en este caso realmente el examen está bastante bien redactado y se entendía bien, pero con estar contra el tiempo y tener que analizar fue el factor que obstaculizó un mejor desarrollo al momento de responder. Entonces, que tenga una equivalencia entre el tiempo y cantidad de preguntas sería una gran ayuda. Yo en mi parte sí entendía varias cuestiones del de lo que venía en el parcial y igual hice los ejercicios del libro, pero este factor fue el que realmente la presión del tiempo más el análisis de cada pregunta era lo que costaba realmente. ¿Cómo no? ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, está bien, con gusto. Vamos a trabajar con más tiempo el examen. Y vamos a hacer ejercicios acá. Yo vengo hoy, por ejemplo, les he resuelto las dudas acerca de los puntos que vimos y les he planteado ejemplos. Bueno, si no hay más jóvenes, les agradezco la atención a la presente y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias.